Vamos a comenzar diciendo que el explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que es bien importante. Ahora sí, el saber cuál es nuestra historia es una vieja pasión, es muy común. A mucha gente le gusta hacer árboles genealógicos. Estoy seguro que muchos de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos gustan de saber quiénes fueron sus abuelos, sus tatarabuelos. En algunos casos, lo que hay detrás de esta pasión es la búsqueda de algún significado especial para la vida de uno. Si uno viene de gente ilustre, pues uno es ilustre también de alguna manera. Busque, en el internet debe estar por allí, la autobiografía sí, es una especie de autobiografía de Mark Twain, en la que habla también de sus ancestros. Es bastante divertida. Hay una colección de historias cortas de Mark Twain. Es una buena manera de diluir un poco la manía de tratar de darle valor especial a la vida de uno apoyándose en las historias reales o imaginarias de nuestros ancestros. El saber de dónde venimos es fundamental para nuestra perspectiva del mundo. El sentir que sabemos en dónde estamos parados y a dónde caminamos es muy importante. Le atribuimos valor especial a la gente que sabe o cuando menos parece saber en dónde está parada y para dónde va. Durante siglos la sociedad humana ha seguido a personajes como Napoleón, por ejemplo, porque parecen saber exactamente en qué dirección caminan. La realidad, y eso lo confiesan muchos de ellos, es que no saben en dónde están ni a dónde están caminando, pero sí saben dar la sensación de seguridad a los demás. La ciencia tiene esa virtud, entre otras cosas. Nos da perspectiva de una manera mucho más profunda, mucho más rica y sorprendente, mucho más verificable y también mucho más personal. Hemos comentado en muchas ocasiones que el valor espiritual de la obra de Darwin es que nos hace unos con el universo. Es gracias a Darwin que nos damos cuenta que hay una cadena ininterrumpida de vida entre el primer organismo que hubo en la Tierra y nosotros. Que ese primer ser vivo a su vez tiene una ancestría molecular y atómica espectacular. El material que hay en la Tierra viene de supernovas, etcétera, etcétera. Ya conoce la historia. El saber cómo es el proceso evolutivo que dio origen al grupo zoológico al que pertenecemos es apasionante. Y como suele suceder con muchos otros aspectos de la historia de la vida, algunos de los elementos más centrales de la historia de los mamíferos está escondido en el misterio. Hay mucho interés por saber de dónde venimos, si es cierto que venimos de los monos, cómo ha sido la historia de los mamíferos en general. Vamos a tratar en este programa la historia de los mamíferos y en otros programas trataremos la historia de la especie humana en particular. En los últimos días han aparecido un par de artículos muy interesantes que tienen que ver sobre los primeros años, los primeros millones de años de la historia de nuestro grupo. Han aparecido algunas cosas realmente fascinantes. Si usted quiere conocer rápidamente cuál es su árbol genealógico, pues todo lo que tiene que hacer es estar involucrado en un incidente de tráfico, menor, eso espero, con un biólogo. Ya ve usted que cuando tiene usted un encuentro de este tipo, le cuentan a uno todo el árbol genealógico, empezando por los padres y luego se van más atrás. Si usted tuviera un encuentro cercano del tercer tipo con un biólogo en esas circunstancias, a lo mejor le diría que es usted un mamífero, que es usted un insectívoro, que es usted heterodonto y encima de todo es difiodonto. Y de allí para el real, quién sabe qué tantas otras cosas se le salgan al señor si está muy enojado. Hasta este momento, todas estas palabras realmente describen a muchos de los aspectos que encontramos en prácticamente todos los mamíferos. Si quiere usted saber cuáles podrían haber sido las características de un organismo ancestro de todos los mamíferos, tiene que buscar características que encuentra usted en todos los mamíferos o en casi todos.
De una manera similar, si queremos saber cuáles podrían haber sido las características de las primeras bacterias que hubo en el planeta Tierra, de los primeros seres vivos, le conviene ver qué características moleculares son comunes a prácticamente todos los seres vivos. Es un trabajo verdaderamente titánico. Tiene usted que estudiar a nivel molecular a un montón de especies diferentes para luego buscar puntos en común. Encuentra usted, por ejemplo, que todos los seres vivos tienen ADN, que la maquinaria molecular que va a leer el ADN es prácticamente idéntica. Se pone usted a estudiar la estructura molecular de las proteínas y otras sustancias que se encargan de atender al ADN, y empieza usted a encontrar coincidencias entre los seres humanos y las bacterias que resultan muy interesantes. Eso le sugiere que los primeros seres vivos tenían esos procesos moleculares y por eso se los heredaron a toda su descendencia. En el caso de los mamíferos, hasta hace poco, en los libros de texto usted habría encontrado que los mamíferos aparecieron probablemente a mediados de la era de los dinosaurios, a principios del período Jurásico, que habrían sido animales pequeños, insectívoros, y que probablemente habrían vivido en ambientes muy limitados, probablemente en madrigueras debajo del suelo, y salían solo ocasionalmente para comer y luego volverse a esconder. En los últimos años, y gracias al trabajo de paleontólogos en distintas partes del mundo, en particular en China, se ha logrado recolectar una gran cantidad de fósiles muy interesantes que están aclarando cuál fue la historia temprana de los mamíferos. Y lo primero que le puedo decir es que el grupo al que pertenecemos, el grupo de los mamíferos, es más antiguo, sustancialmente más antiguo de lo que creíamos. Se llegó a decir que los primeros mamíferos probablemente habían aparecido hace unos 180 millones de años. Eso decían los más aventurados. Existe evidencia reciente, ahorita se la voy a platicar, vamos a meternos con eso. Existe evidencia reciente de organismos que probablemente son 10 o 20 millones de años más antiguos. Existen motivos para creer que ya había mamíferos hace más de 200 millones de años. Esto es muy llamativo porque este proceso de evolución rápida de muchos grupos diferentes, aparecen los dinosaurios, aparecen los mamíferos, aparecen muchos otros grupos que ahora son muy fuertes en el mundo moderno, ocurre después de la peor extinción en masas de toda la historia. Justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, pasó algo verdaderamente aterrador. Si usted ve las rocas que tienen más de 251 millones de años en distintas partes del mundo, las ve llenas de fósiles de muchos tipos diferentes. Aquí en México, y este lugar lo conocí gracias a mi maestro de paleontología, Roberto Rico, que ya murió. Hay un lugar entre Puebla y Oaxaca, perdido, en la sierra. En aquella época había que echarse 40 kilómetros de terracería para llegar a este lugar. Y todavía era posible hacerlo sin miedo a las consecuencias. Ya ve que ahora el campo mexicano es un lugar un poquito más peligroso. Y encuentra usted fósiles de helechos en cantidades verdaderamente espectaculares. Y son fósiles muy bien preservados, como 300 millones de años. Usted encuentra fósiles abundantes de organismos terrestres y marinos en rocas de distintas partes del mundo. Encuentra usted helechos arborescentes, helechos de algunos de ellos de muchos metros de altura, otras plantas parientas cercanas de las plantas modernas que llegaban a tener 30 metros de altura, muchos reptiles diferentes, algunos de ellos de 3 o 4 metros de largo. Uno muy famoso es el dimetrodón, este bicho que parecía como una lagartija gigante de 3 metros de largo y que tenía en la espalda una vela, una serie de proyecciones de huesos largos que salían de sus vértebras y que casi con seguridad estaban unidos por una membrana. Era un panorama riquísimo, el panorama zoológico y botánico del mundo. En rocas de hace 251 millones de años desaparece todo, en todo el planeta. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero en lo que ahora es Siberia, hay una región que tiene una capa de lava que cubre una superficie similar a la del territorio mexicano, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados.
esa capa de lava es bastante gorda. Parece que ocurrió una erupción no especialmente intensa, pero que sí duró bastante tiempo. Una erupción parecida a la que está sufriendo en la actualidad el Vardarbunga en Islandia, pero al oeste. Se abrió una grieta en la corteza terrestre y empezó a salir lava de allí. En lugar de que salga la lava de una montaña y luego explote, en este tipo de erupciones que se llaman erupciones de fisura, se abre una grieta y la lava empieza a salir por ahí. Y parece que la lava en aquella época salió por más de 10.000 años. La cantidad de gas que eso soltó cambió el clima de la Tierra y eso inició una catástrofe ecológica terrible. El 96% de todos los seres vivos desaparecieron. Todos los seres vivos visibles a simple vista. Después de esa catástrofe vino un periodo como de 10 millones de años y entonces se empieza a recuperar el ecosistema. Usted en rocas que son más jóvenes que el momento de esa catástrofe casi no encuentra fósiles. Y hasta 10 millones de años después empieza a haber otra vez fósiles abundantes en las rocas. Al regreso del corte le voy a platicar algo sobre unos fósiles nuevos hallados en China y que revelan algunos aspectos muy interesantes del origen del grupo al que usted y yo pertenecemos. Encontrar fósiles es al mismo tiempo extraordinario y común. Si usted pudiera viajar al pasado y seleccionar a un bichito en particular en una playa, la probabilidad de que ese bichito se fosilice es muy baja. Y la probabilidad de que sea hallado por un ser humano es casi infinitamente pequeña para ese organismo en particular. Solo que hay tantos bichos que han vivido a lo largo de la historia de la Tierra, y ha habido tantos de ellos que han muerto en condiciones que facilitan su fosilización, que la probabilidad de encontrar algún fósil es muy alta. Si usted va al metro, si usted va a un centro comercial, a un edificio público grande, muchas veces verá en el suelo unas losas, a veces de color gris, a veces de un color como café con leche, con unas marcas muy peculiares. Esas marcas son fósiles rebanados. Está usted pisando los residuos de un mar muy antiguo. Y muchas veces lo que encuentra usted allí son segmentos rebanados, cortados con la piedra que se utilizó, la sierra circular que se utilizó para suavizar la piedra, de corales, ostras, incluso de organismos que ya no existen en la actualidad. Hay un grupo muy peculiar que se llama el grupo rudista, que llegó a formar incluso arrecifes. Encontrar fósiles no es raro. Encontrar los fósiles que usted necesita para un cierto trabajo de investigación ya no es tan fácil. Si es usted especialista en dinosaurios, encontrar algún fósil de dinosaurio es fácil. Encontrar los fósiles que usted necesita para describir la evolución de algún grupo puede ser muy, muy difícil. Depende de la suerte y de su talento para buscar. Es más fácil, obviamente, encontrar fósiles de organismos grandes que de organismos pequeños. Y es más fácil encontrar fósiles relativamente recientes a fósiles más antiguos. Durante la era de los dinosaurios, muchas cosas se fosilizaron. México es muy rico en fósiles de aquella época, sobre todo fósiles marinos. Una buena parte de nuestro país estaba debajo del agua. Por eso en algunos lugares, en Puebla, por ejemplo, encuentra usted arrecifes de coral fosilizados del inicio de la era de los dinosaurios, en San Juan Raya. Es fácil encontrar fósiles de plantas, desde luego fósiles de dinosaurios y de un montón de otros organismos. Encontrar residuos de mamíferos es difícil. Los pocos fósiles que se tienen hasta ahora de mamíferos realmente primitivos son siempre de animales pequeños. Y esos animales tienen huesos muy frágiles que difícilmente se conservan. Además, parece que muchos de estos animales vivían en un ambiente tropical y en esos ambientes la descomposición generalmente es muy rápida. Para que se fosilice un organismo, su cuerpo tiene que quedar en un ambiente en donde el ritmo de la descomposición es relativamente bajo. Eso permite que los procesos naturales del suelo vayan reemplazando el tejido original con minerales. Si un bicho se descompone muy rápido, se hace polvo antes que los procesos geológicos lo puedan convertir en piedra. Por eso, encontrar restos de nuestros ancestros es difícil.
entre las cosas que se pueden encontrar con relativa facilidad, entre las partes del cuerpo que se conservan mejor de todos los mamíferos, se encuentran los huesos de la boca y los dientes. Los huesos de la mandíbula inferior, en muchos casos, se llegan a conservar, aunque no estén completos. Y los dientes son especialmente duros. Entre los primeros fragmentos de mamíferos primitivos que fueron reconocidos hay muchos dientes. De hecho, hasta hace poco no teníamos idea de cuál era el aspecto de algunos de estos primeros mamíferos, porque solamente conocíamos sus mandíbulas y solamente fragmentos de ellas. Lo que es claro, cuando usted hace este tipo de trabajo, y esto es muy común en la paleontología, tiene que recurrir a varios razonamientos y a mucha observación para poder extraer la mayor cantidad de información de 2 o 3 dientes que encontró usted perdidos en una roca vieja. Si usted se pone a estudiar a los mamíferos actuales, usted va a encontrar que prácticamente todos comparten una serie de características muy, muy claras. Hay otras características que no se comparten. Por ejemplo, todos los mamíferos paren a sus crías vivas. Pues no es cierto, porque hay mamíferos que ponen huevos. Son raros, el ornitorrinco, el equidna, pero existen. No es una característica realmente general. Una característica que sí es general es que si usted ve los dientes de cualquier mamífero, va a encontrar más de un tipo de diente en la mandíbula. Nosotros, los mamíferos, nos guste o no, que nos lo digan, con todas sus letritas, somos heterodontos. Significa que tenemos dientes diferentes. Si usted ve la dentadura de un tiranosaurio, verá que el angelito no era heterodonto. Todos los dientes tienen la misma forma, hay unos chiquitos porque están creciendo, otros grandototes, pero todos tienen la misma forma. Somos también muy dados a dejar caer los dientes y que luego nos crezcan otros. Pero es muy raro que crezca más de una vez un diente de reemplazo. Es decir, se le cae a usted un diente de leche, le crece a usted un diente nuevo. Y ya. Y eso pasa en prácticamente todos los mamíferos. Eso significa que usted y yo somos difiodontos. Cambiamos los dientes una sola vez. Tenemos dos dentaduras a lo largo de la vida, la de leche y la de verdad. Si usted ve la estructura de los huesos que forman la mandíbula inferior, se va a dar cuenta que son siempre 2 huesos y unidos de una manera muy peculiar. Tiene usted una unión entre 2 huesos, el dentario y el escuamoso, o escuamosal, como le dicen en algunos lugares, que es muy peculiar. Si usted se encuentra con una mandíbula y nada más con una mandíbula, y ve la forma en la que están unidos esos dientes, la sutura entre esos huesos, el punto de unión entre esos huesos, usted puede decir a los 4 vientos que ese diente es de mamífero, aunque no tenga un solo hueso del resto del cuerpo. Si usted quiere encontrar entonces a los ancestros de los mamíferos, no es mala idea buscar aquellas características que encontramos en prácticamente todos los mamíferos actuales, por ejemplo la heterodoncia. Existen unos reptiles que vivieron justo antes de la gran catástrofe del inicio de la era de los dinosaurios, se llama la catástrofe del Pérmico, porque fue durante esta etapa de la Tierra que se conoce como el período pérmico que sucedió este accidente geológico. Poco antes de la catástrofe del Pérmico había unos reptiles gigantes como el que le mencioné hace rato, el dimetrodón, la lagartija gigante de 3 metros de largo que tenía una vela en la espalda. Había otro parecido, otro pelicosaurio, así se llaman estos dinosaurios que tenían una vela en la espalda. Bueno, no dinosaurios, estos reptil primitivo, no eran dinosaurios. Qué horror, qué vergüenza, ya estoy metiendo la pata, que no me oigan mis profesores. Estos reptiles primitivos, con una vela en la espalda, había unos que eran carnívoros y otros que eran herbívoros. El edafosaurio era herbívoro. El dimetrodón tiene un cráneo que parece como de bulldog y tiene dientes diferentes. Es heterodonto. Y había otros reptiles en aquella época que eran heterodontos. Todo indica que los mamíferos tienen como ancestros a algunos de los reptiles heterodontos que se encuentran poco antes de la catástrofe del Pérmico. Los restos más antiguos conocidos de mamíferos son unos fragmentos de mandíbula
en donde se ven dientes de distintos tipos. Entonces esa es una característica que casi con seguridad tuvieron nuestros primeros ancestros. Eran heterodontos. ¿Eran pequeños? Sí. Para comenzar, los fósiles que tenemos de esos bichos son todos chiquitos. Por otro lado, en el Jurásico, que es cuando los fósiles de mamífero comienzan a hacerse patentes, la Tierra ya tenía un ecosistema con animales grandes. Todavía no aparecían los dinosaurios realmente gigantes, pero ya había algunos angelitos de 6 y 7 metros de largo y que pesaban otras tantas toneladas, en algunos casos. Sí, ya había animales de muy buen tamaño. Y un ecosistema no puede soportar a una fauna demasiado grande de animales grandotes. Un animal grandote come mucho. Se necesita mucha comida para sostener a un titanosaurio. Estos dinosaurios gigantes de 4 patas, de cuello largo y cola larga. Difícilmente podrían haber existido mamíferos gigantes al lado de dinosaurios gigantes. Además, era obvio que los dinosaurios tenían muy bien dominado su entorno y no había la posibilidad de que otro grupo de organismos pudiera evolucionar para alcanzar el mismo tamaño. El único hueco que había en el mundo para que pudieran vivir animales en el mismo planeta en donde había dinosaurios, el único espacio ecológico era el que ofrecían los pequeños territorios. Por ejemplo, las malezas cercanas a los árboles en donde hay muchos insectos. Allí un animal pequeño puede encontrar siempre qué comer, puede encontrar refugio, puede encontrar todo lo que necesita para vivir, y como no hay dinosaurio que vive en ese entorno, no hay competencia. Así que casi con seguridad de allí vienen nuestros ancestros. Este es el razonamiento, desde luego mucho más elaborado, con muchas discusiones que han tenido los paleontólogos desde hace ya bastantes años. La conclusión a la que se llegó desde hace tiempo y que se ve confirmada con los trabajos que le voy a mencionar al regreso del siguiente corte, es que efectivamente nuestros ancestros eran animales chiquitos, solo que la fecha de su origen parece que está mal. Le decía yo que hay 2 trabajos recientes. Los 2, por cierto, fueron publicados en la revista Nature. El primero fue presentado el pasado 21 de agosto. El otro fue presentado, déjeme ver cuándo fue, el día de ayer, el 10 de septiembre. Déjeme platicarle primero del trabajo que fue presentado en agosto. Y tiene como 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores diferentes. El publicar un trabajo en la revista Nature es algo como para presumirse, como para sacar una copia de la revista y colgarla en la sala de su casa. Hay gente que lo hace, y a mucho orgullo. Lo que hicieron estos investigadores fue estudiar los fósiles conocidos desde hace tiempo de 2 organismos ancestrales de los mamíferos, 2 mamíferos muy primitivos, el Kueneotherium y el Morganucodon, que son bien conocidos para los paleontólogos, eran animalitos chiquitos que vivieron hace mucho tiempo, y se pusieron a estudiar el tipo de dentadura que tenían para darse una idea del tipo de cosas que comían. Parece que en aquella época ya se estaban especializando los mamíferos en comer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el Morganucodon tenía unas mandíbulas robustas. Era un animalito pequeño, pero con unas mandíbulas muy fuertes para su tamaño. Esto sugiere que lo que comía era algo pequeño y muy duro, casi con seguridad coleópteros, es decir, escarabajos, que son animales que tienen una coraza bastante resistente. El Kueneotherium muy probablemente comía insectos de cuerpo muy blando, por ejemplo mariposas. Esto significa que estos organismos ya habían experimentado algo de evolución. Déjeme explicarle. La evolución es un proceso que está sucediendo continuamente. Si tiene usted un grupo de organismos como este trilobite que tengo aquí, es un fósil que tiene 507 millones de años y que, por cierto, no son nada difíciles de encontrar. Hasta los puede usted comprar en tiendas, son muy abundantes. Si yo comparo este fósil de 507 millones de años con este otro que tengo aquí, que tiene apenas 250 millones de años, otro fósil que se llama Philipsia, yo los encuentro muy parecidos. Son 2 bichos casi idénticos, separados por 250 millones de años de historia. Usted dirá, pues no evolucionaron. No, sí evolucionaron.
La evolución no es progreso, la evolución no es cambio, la evolución es adaptación. Si un organismo tiene las características físicas, químicas, etcétera, que le permiten vivir bien en un cierto ambiente y ese ambiente no cambia, como sucede con el fondo del mar, entonces el bicho mantiene sus características por mucho tiempo. Ha pasado con los tiburones, por ejemplo. Han cambiado muy poco en un montón de millones de años, porque el ambiente en el que viven no ha cambiado mucho. Entonces la evolución es un proceso de adaptación. Cuando aparece un nuevo grupo, por ejemplo cuando aparecieron los primeros mamíferos, casi con seguridad lo que sucedió es que un grupo de reptiles, estamos muy directamente emparentados con los reptiles, hay muchos huesos en común entre los mamíferos y los reptiles, hay muchos genes en común entre los mamíferos y reptiles actuales. Casi con seguridad un grupo de reptiles, de esos que ponen huevos, como el ornitorrinco o el equidna, empezó a vivir en un ambiente diferente al de sus ancestros, y al irse adaptando a las condiciones de este nuevo ambiente, empezó a desarrollar algunas características nuevas. Por ejemplo, empezó a comer cosas diferentes. Eso facilitó el desarrollo de ciertos tipos de dientes que no tenían sus ancestros. Empezó a vivir en ambientes nocturnos para escapar al calor, para escapar a los animales grandes que están activos durante el día, por lo que usted quiera. Estos animales que cazan en la oscuridad les conviene tener una temperatura corporal constante, algo que los reptiles normales no pueden hacer. Un reptil normal es poiquilotermo. La temperatura de su cuerpo depende de la temperatura del ambiente. Por eso es fácil agarrar lagartijas en la mañana. Es algo que cualquier chamaco sabe. Es fácil agarrar lagartijas en la mañana porque están atolondradas de frío, porque la temperatura de sus cuerpos no la controlan ellas. Si hace frío en el ambiente, ellas están frías. Y el frío hace que las reacciones químicas de las que dependen, de otras cosas, su capacidad de moverse, no procedan a la velocidad apropiada. Son fáciles de agarrar. Usted y yo somos homeotermos. Mantenemos la misma temperatura corporal en prácticamente cualquier circunstancia. De día, de noche, si hace frío, si hace calor. Tenemos varios mecanismos que nos ayudan a mantener siempre la misma temperatura. Si hace mucho calor, sudamos, por ejemplo. Algo que no puede hacer una lagartija. Entonces, si estos animales comenzaron a vivir en un ambiente diferente, nocturno, con mucho alimento que requería de una dentición especial para poder comérselo, estos animales seguramente fueron cambiando, adaptándose a esas circunstancias, y en el curso de pocos millones de años aparecieron los primeros bichos pequeños con dientes diferentes. En el momento en el que eso ocurrió, formalmente se originaron los mamíferos. ¿Qué significado tiene esto que le acabo de mencionar de estos dos bichos, el Morganucodon y el Queneotherium? Bueno, estos animales vivieron hace ya bastante tiempo, en la era de los dinosaurios. Estos angelitos parecían ratitas, pues. Usted juraría que eran ratitas. El Morganucodon, por ejemplo, vivió hace unos 205 millones de años. Hasta hace poco no se tenía una fecha precisa de la época en la que había vivido el Morganucodon, porque se habían encontrado muy pocos fósiles y además no era claro exactamente de qué roca provenían esos fósiles, ya se habían soltado de sus rocas. Entonces no se sabe exactamente la edad del Morganucodon. Gracias a trabajos recientes, realizados entre otros lugares en China, ha sido posible establecer con más exactitud la fecha en la que vivió este bicho. Los primeros fósiles se encontraron en Gales y estaban sueltos, no había forma de establecer su edad. Los que se encontraron en China son mucho más completos, no son nada más 2 o 3 dientes, sino que es un animal casi completo, son algunos animales casi completos los que se han encontrado en China, y se encuentran todavía embebidos en la roca, y esa roca está en circunstancias en las cuales se puede calcular su edad con precisión. Entonces este bicho vivió hace 205 millones de años. Bueno, qué padre, pero todavía no le he explicado lo que usted espera que yo le explique. ¿Qué importa que uno comiera mariposas y el otro comiera escarabajos? Bueno, ahí le va. Seguramente el grupo ancestral que dio origen a todos los mamíferos era un grupito pequeño. Parece que el primer grupo de seres humanos que hubo en la Tierra
tenía quizá unos 10,000 elementos, éramos unas 10,000 personas cuando apareció la especie humana, un grupito chiquito. Seguramente ese grupo pequeño que vivía en la misma región geográfica de África comía más o menos lo mismo. Seguramente tenía más o menos el mismo aspecto, más o menos la misma estatura, más o menos el mismo tipo de cabello. Si ahora encontramos muchas diferencias en los tonos de piel, en el tipo de cabello y en otras cosas, es porque a lo largo de estos 200,000 años entre la aparición de nuestra especie, más o menos tenemos como 200,000 años aquí, y el momento actual, han ocurrido muchas instancias de microevolución que han permitido que distintos grupos humanos se adapten a condiciones donde hay mucho frío, mucho calor, mucho sol, poco sol. Lo mismo debe haber pasado con los primeros mamíferos. Hay mucha evidencia de esto, que los primeros mamíferos formaban un grupo pequeño y muy uniforme. Todos comían lo mismo. Si usted se encuentra con dos bichitos que parecen muy primitivos, que parecen ser mamíferos muy, muy primitivos, pero cada uno de ellos comía una cosa diferente, eso significa que estos bichos vivieron varios millones de años después del origen del grupo. Cuando uno ve a un morganucodón, está viendo a un bicho que representaba a los mamíferos hace 208 millones de años, cuando ese grupo probablemente ya tenía unos 2, 3, 5 millones de años de existir o más. Si no estamos viendo a un ancestro, al mamífero ancestral de todos, estamos viendo a un bicho que es pariente del primer ancestro de todos los mamíferos, pero no es el primer ancestro. Este trabajo ha tenido una repercusión importante en nuestro entendimiento de la historia de los mamíferos. Por eso se oyen ecos de este trabajo en algunas revistas científicas, en algunos blogs, en Internet, pero como que no acaban de aclarar por qué este trabajo es tan interesante. Para comenzar, creíamos que los mamíferos habían aparecido a principios del Jurásico, varios millones de años después que la fecha que ahora se da para el morganucodón. Ya se conocía el morganucodón desde mucho antes, pero no se conocía su edad, se lo acabo de explicar. Con este trabajo de golpe le ponen fecha a los fósiles de estos bichos, el morganucodón y el Cueneotherium, y además establecen esta situación que le acabo de describir, que estos dos bichos son descendientes del primer ancestro de los mamíferos. Eso significa que el primer ancestro de los mamíferos apareció quizá hace unos 220 millones de años. Es difícil decir exactamente cuándo, porque la evolución no tiene una velocidad constante. No hay forma de calcular cuánto tiempo con exactitud cuánto tiempo evolutivo ha transcurrido desde que apareció el primer mamífero en la Tierra hasta que el proceso evolutivo generó a estos dos bichos que le acabo de mencionar. Lo más lejos que alcanza nuestra mirada son a estos bichos. Estos bichos vivieron hace 208 millones de años, más o menos, y obviamente ya tenían historia atrás. Esto tiene, le digo, otras implicaciones porque se lo cuento al regreso del siguiente corte. Se creía que la evolución de los mamíferos había sido muy lenta. Se creía que los mamíferos habían aparecido ya bien entrada la era de los dinosaurios, durante el Jurásico, y que durante mucho tiempo habían vivido en ambientes muy restringidos, como ratitas. Y solo cuando desaparecieron los dinosaurios es que se dieron las condiciones para que los mamíferos conquistaran la Tierra. Al principio todo parecía concordar, pero hay algunas cosas que no checan bien con esta idea. Después de la terrible catástrofe que dio fin a la era de los dinosaurios, en poco tiempo los mamíferos se diversificaron mucho, aparecieron muchos grupos diferentes de mamíferos, y un día le voy a platicar de los distintos grupos faunísticos hechos con mamíferos que hubo en los últimos 60 millones de años. Es algo verdaderamente espectacular, la lista de especies diferentes, de animales gigantes, pequeños, marinos, terrestres, de todo, aéreos de todo tipo, que pertenecen a nuestro grupo, es increíble. Eso significa que los mamíferos tienen una plasticidad genética muy alta. Es decir, que se pueden adaptar rápidamente a cualquier circunstancia. Esto no checa con la idea de que estos animales estuvieron aplastados en una cierta categoría ecológica por mucho tiempo. Ahora viene este trabajo que dice, ¿saben qué? Los primeros mamíferos casi con seguridad aparecieron 8 o 10 millones de años después de la
de la catástrofe del Pérmico que le mencioné hace rato. Fue una catástrofe brutal. Es como si le hubieran pasado una lija al planeta Tierra. ¿Qué lija? Como si le hubieran pasado un lanzallamas. Hay evidencia fósil de grandes extensiones de terreno, grandes bosques, estaban pudriendo al aire libre después de esta catástrofe. Parece que fue algo fulminante, que en cuestión de, no se sabe si pocos miles, pocos cientos o pocos años, acabó con casi toda la vida visible a simple vista. Fue algo brutal. En todo el mundo encuentra usted evidencia de que la Tierra se llenó de hongos, de moho, porque muchas cosas murieron y quedaron tiradas en el suelo, en un intervalo de tiempo muy breve. Solamente aquellos organismos que tenían una plasticidad genética muy alta, aquellos organismos que se adaptaban rápidamente a cualquier circunstancia, podrían haber tomado algún lugar, algún puesto ecológico importante cuando el ecosistema terrestre se comenzó a recuperar. Y entre ellas estaban nuestros ancestros. Antes se creía que los dinosaurios llevaban mucho tiempo sobre la Tierra cuando aparecieron los primeros mamíferos. Ahora resulta que hay una competencia y no se sabe quién es el ganador. ¿Quién apareció primero, los mamíferos o los dinosaurios? Parece que está muy cerrada la competencia. Entonces, el origen del grupo zoológico al que pertenecemos es un tema abierto a la discusión. Hasta hace poco se creía que habíamos aparecido a mediados de la era de los dinosaurios, ahora sabemos que no, que fue casi al principio. Y hay otro trabajo reciente publicado en la revista Nature, le digo uno que fue publicado el día de ayer, que involucra trabajo, no me sabía bien la fecha porque lo leí antes. Muchas veces cuando van a aparecer trabajos científicos en revistas grandes, como esta que he mencionado muchas veces, Nature, o Science, o Astrophysical Journal en el mundo de la astronomía, o Cell, etcétera, los editores avisan, dentro de tantos meses vamos a publicar este trabajo, y este otro trabajo, otro trabajo. Además, muchas veces le dicen a uno, con anticipación, cuando se acepta un trabajo para revisión. Así que usted, a lo mejor un año antes de la publicación de un trabajo, ya está en alerta porque sabe que viene una publicación muy interesante sobre el origen de los mamíferos. Además, muchas veces los trabajos son publicados primero en línea, por Internet, y luego en papel. Es lo bonito del Internet, se entera usted de todo inmediatamente. Bueno, este estudio, que involucró a científicos del Museo Americano de Historia Natural y de la Academia China de Ciencias, sugiere que los primeros mamíferos pertenecían a un grupo poco conocido, que se conocía hasta hace algunos años por puros dientes, los Jaramígida, que podrían ser los ancestros globales de todos los mamíferos. Estos bichos, nada más podíamos decir de ellos qué forma tenían sus dientes y ya. China durante mucho tiempo estuvo separada culturalmente del mundo por las muy difíciles circunstancias que experimentó en el siglo XX. Pasó de ser un país en muchos sentidos medieval a ser una potencia económica, cultural, científica. 100 años, es algo realmente espectacular, además con una población gigantesca. Ha sido un esfuerzo verdaderamente titánico. Y al final de esta etapa, China empieza a hacer ciencia en serio y empieza a abrir sus puertas para que científicos de otras partes del mundo trabajen allí. Tienen un territorio enorme, con características geológicas muy interesantes. Hay varias regiones de China en donde se pueden encontrar fósiles interesantísimos que tienen que ver con el origen de los animales hace 500 millones de años, 600 millones de años. Hay otras regiones en donde encuentra usted fósiles de la época en la que comenzaban a aparecer las aves, y encuentra muchos fósiles diferentes. Y también tiene usted zonas en donde hay muchos fósiles que tienen que ver con el origen de los mamíferos. Hay varias zonas fosilíferas allí en donde hay fósiles que no se encuentran en otras partes del mundo. Era de esperarse con un territorio tan grande. Bueno, ahora que se han abierto a la paleontología mundial, que forman parte integral de la ciencia mundial, los paleontólogos chinos han presentado varios fósiles con nombres, desde luego, merecidamente chinos. Está el Shenzhou Lui, el Xianzhou Linglong y el Xianzhou Songae. Estos bichos son fósiles que tienen 160 millones de años, son más recientes que los fósiles que estábamos discutiendo hace poco,
estos bichos se parecían un poco o un mucho a las ardillas actuales. Y eran chiquitos. Más pequeño pesaba como 28 gramos. Animales realmente pequeños. Gracias a los fósiles bastante completos que fueron encontrados en China, sabemos ahora con razonable certidumbre que comían insectos, que comían frutas, nueces. Ha sido posible estudiar no solamente los dientes individuales, sino toda la mandíbula. Hay un programa de cómputo, se llama GateSim. Hace poco publicamos la liga en nuestras redes sociales. Es un programa de cómputo de dominio público, lo puede usted descargar libremente. No funciona en todas las plataformas, pero funciona en casi todas. Usted dibuja con gran precisión, de preferencia con la ayuda de un escáner tridimensional, el esqueleto de un animal, el que usted quiera, vivo o fósil, y este programa le puede reproducir los movimientos que podía o no podía hacer el animal. Usted puede decidir de qué tamaño era la mordida de un animalito fósil que vivió hace 200 millones de años, y por lo tanto qué tan fácil le habría resultado comerse a un insecto, si habría podido ejercer la fuerza suficiente para aplastar la coraza de un escarabajo, por ejemplo. Gracias a este tipo de simulaciones de computadora avanzadas, fue posible establecer lo que comían estos animales. Y gracias a la comparación de los distintos fósiles de este grupo, las tres especies que le mencioné, estos investigadores hacen una estimación de cuánto tiempo evolutivo tendría que haber transcurrido para que aparecieran estos tres grupos diferentes de fósiles que se encuentran ahora en China. Y lo que encuentran es que, al igual que en el trabajo anterior que le mencioné, que lo más probable es que el origen de los mamíferos no haya ocurrido como dicen los libros de texto, hace unos 176 millones de años o un poquito menos, sino que los mamíferos probablemente aparecieron entre los 200 y los 235 millones de años. Esto viene a reforzar la idea de que los mamíferos desde el principio han formado un grupo muy adaptable, que puede ajustarse a circunstancias muy difíciles y que por eso apareció casi al mismo tiempo en que la Tierra, los ecosistemas de la Tierra se estaban recuperando de la extinción del Pérmico. Entonces, a diferencia de lo que dicen muchos libros de historia de la vida, los mamíferos no son un grupo residual, un accidente evolutivo que estaba condenado a la extinción y que solamente tuvo la oportunidad de conquistar la Tierra porque una catástrofe aniquiló a los dinosaurios. Era un grupo muy adaptable, era un grupo que podía habitar en muchos ambientes diferentes y que tenía el potencial genético para conquistar rápidamente la Tierra. Aunque no hubieran desaparecido los dinosaurios, es muy probable que los mamíferos tarde o temprano habrían encontrado la manera de conquistar el medio terrestre y habrían desplazado poco a poco a los dinosaurios, porque podían vivir mejor en ambientes difíciles. Era solo cuestión de tiempo para que los dinosaurios le cedieran su espacio a los mamíferos, a diferencia de lo que dicen los libros de texto. Entonces, con eso estamos contestando muchas de las preguntas que tienen ustedes con respecto al origen de los mamíferos. Ahora ya saben un poquito más de quiénes fueron sus ancestros. Tienen ustedes algunos nombres, algunos puntos para buscar en Internet y tienen, como siempre, los mecanismos que les ofrecemos para ponerse en contacto con nosotros. Gracias por su atención. Nos despedimos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, o sea, el explicador, y nos escuchamos mañana.